Ya. Bueno, yo soy Rosa Barrera Casanova, soy terapeuta complementaria, tengo un diplomado de terapias complementarias y además he estudiado en forma independiente distintas terapias, algunas con mayor profundidad que otras, entre las cuales está biodescodificación, de lo cual yo he hecho 2 cursos, de los cuales hice un diplomado. La biodescodificación para mí no es una terapia complementaria, ¿ya? Sino que es un recurso. Es un recurso para utilizar en terapias complementarias y también en la medicina tradicional. Solo que lastimosamente la medicina tradicional no la considera, ¿ya? Y de eso vamos a hablar un poquito porque vamos a hablar un poco de la historia de la biodescodificación para que ustedes entiendan también bien qué es y de dónde sale, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Primero les voy a leer 2 definiciones de biodescodificación para que se vayan haciendo una idea un poquito de los conceptos relevantes que tiene este método, ¿ya? Aquí dice, la biodescodificación es un método de origen biológico que se centra en la búsqueda de la salud física mediante la modificación de nuestras creencias individuales, familiares y culturales generadas de manera inconsciente a fin de lograr una tranquilidad emocional y así lograr la recuperación de la salud física, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué elementos importantes tenemos? Aquí no dice que la biodescodificación es una terapia complementaria, sino que habla que es un método, ¿ya? Un método que se centra en lo biológico, ¿cierto? Y se centra en lo que es la salud, ¿ya? La salud más que en el bienestar, ¿ya? ¿Por qué hago esta acepción? Porque aquí hablamos de la salud física, de lo tangible, ¿ya? De cuando tenemos dolores, cuando tenemos enfermedades, ¿ya? Cosas que se manifiestan en el cuerpo. A eso va la biodescodificación. Uno no aplica biodescodificación cuando no hay una manifestación física, ¿ya? Ahora, ¿cómo se trabaja con la biodescodificación? Por medio de la modificación de las creencias individuales, familiares y culturales. Aquí, quienes no tengan un acercamiento con lo que son las terapias, pueden no entender esto, ¿ya? El asunto aquí es que nosotros tenemos una serie de creencias no estamos hablando de creo en Dios, no, estamos hablando de todo lo que está, todo lo que forma nuestro ser, ¿ya? Todo lo que nosotros creemos, nosotros pensamos de una cierta forma, actuamos de una cierta forma en base a nuestras creencias. Y esas creencias las forjan nuestras experiencias en la vida, nuestra genética, nuestro árbol, ¿ya? Existe una energía familiar que para quienes no tengan un acercamiento con esto, tal vez no lo vean, tal vez dicen, no, yo soy súper distinta a toda mi familia, pero si ustedes analizan un poquito a fondo el árbol genealógico, se van a dar cuenta que se va repitiendo muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, cuando en un árbol genealógico existen infidelidades, por lo general hay varias hacia arriba en el árbol, ya sea o que les son infieles o que son infieles, ¿ya? Porque pueden tomar ambos polos, la víctima o el victimario. O cuando hay maltrato, ya también puede haber, o que son abusados o que son abusadores, ¿ya? Entonces, todas estas cosas familiares, esta energía del árbol es muy fuerte y se va replicando, ¿ya? Ahora, alguien podría preguntar, ya, pero si yo soy adoptada, ¿de qué árbol tengo la energía? En los adoptados es un poco más complicado porque tienen las dos, ¿ya? De la familia genética y de la familia en la que están inmersos. Entonces tienen 2 energías familiares que están ahí generando estas creencias, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de varios conceptos que forman nuestro ser, ¿ya? Y uno está en base a nuestra herencia, nuestra energía familiar, ¿ya? Y otro está en base a nuestra experiencia en la vida. Y también tenemos experiencias colectivas, ¿ya? Porque nosotros no estamos solos en el mundo, estamos alrededor de un montón de gente, ¿ya? Y ellos influyen también en nosotros, aunque muchas veces uno piense que no, ¿ya? Pero las otras personas, nuestro círculo, ¿cierto? Va afectando también nuestras ideas, nuestros pensamientos, de una u otra forma y van siendo parte de esta experiencia y parte de este concepto de vida que nosotros vamos a tener y de nuestro comportamiento, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, estos 3 ítems, van haciendo quiénes somos nosotros, ¿ya? Y todo esto se va manifestando en nuestro cuerpo, ya en nuestra salud. Ahora,
todo esto es parte de nuestro inconsciente, no es que yo diga, ah, voy a hacer lo mismo que hizo la abuela, ¿ya? No, uno no es que repita conscientemente el patrón, sino que uno se va dando cuenta que está el patrón cuando uno se pone a tomar un poco más de atención en cómo es la familia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que hoy día yo estaba conversando con alguien que me comentaba que su mamá era poco de piel, ¿ya? Que la mamá nunca le hizo cariñito, que la mamá más que nada reaccionaba, ¿ya? Cuando ella tenía un problema haciéndole una agüita con azúcar, ¿ya? Pero no era de abrazar, de contener. Y ese es el rol de mamá, ¿ya? Abrazar, contener es parte de los roles de mamá. Porque también aquí hay roles femeninos y masculinos que son parte también de esta energía que llevamos, ¿ya? Entonces, esta energía de mamá que no es contenedora, también venía de algún lado. Entonces yo le dije, pero tu mamá no es así porque ella quiera. Yo te apuesto que tu abuelita, o sea, la mamá de tu mamá, tampoco era afectiva con ella. Y hasta te aseguro que la mamá de tu mamá tampoco lo era. Y ella dijo, sí, mi bisabuela no era afectiva con mi abuela y mi tatarabuela tampoco, ¿ya? O sea, es una energía familiar que venía replicándose. Pero el tema está en hacerlo consciente. Entonces ahora que ella es consciente de esto, de esta réplica, ¿cierto?, de la no afectividad por el lado de las mujeres, está el asunto de, ahora, ¿tú qué vas a hacer con tu hijo? ¿Ya? Entonces, o sigo el mismo patrón, ya que es lo más fácil. Seguir los patrones es muy fácil. Por eso lo hacemos, porque es lo mismo que venimos aprendiendo, ¿ya? Entonces, o sigues el mismo patrón, o haces lo contrario, que también es seguir el mismo patrón. Por eso yo les decía, uno puede ser víctima o victimario, ¿ya? Pero es el mismo patrón. Lo difícil es hacer otra cosa. Ni lo uno ni lo otro, ¿ya? O sea, no me voy al extremo. No es que yo no toque a mi hijo, ni que yo pase todo el día encima de él haciéndole cariño, ¿ya? Es encontrar el punto medio. Y ese es el desafío cuando uno toma conciencia de la energía que trae el árbol, o la energía que me está pasando mi entorno, o lo que yo estoy aprendiendo con mi experiencia, ¿ya? Espero que se entienda porque estoy intentando hacerlo como lo más simple posible, porque yo sé que aquí no todos han tenido alguna conexión con algún tipo de terapia, ¿ya? Entonces, todo esto es parte de nuestro inconsciente. Uno no lo manifiesta en forma consciente, ¿cierto? No es que yo piense, no le voy a hacer cariño a mi hijo, o le voy a hacer cariño a mi hijo, ¿ya? No es que uno esté consciente de eso, sino que uno tiene que indagar un poquito más allá, ¿ya? Y ahora, ¿por qué tenemos que llevar esto del inconsciente al consciente? Porque es la única forma de tomar conciencia de lo que yo estoy haciendo y cómo me está afectando. Y cuando yo tomo conciencia de cómo esto me afecta, recién puedo trabajarlo, ¿ya? Y ahí es donde va la biodescodificación. Me muestra, en base a mi síntoma, disculpen que hay micrófonos abiertos, ahí sí. En base a mi síntoma, ¿qué es lo que me lo está generando? Y yo tomando conciencia de eso que está generando, puedo trabajarlo. Si yo no sé qué es lo que lo está generando, me duele la rodilla y me duele la rodilla. ¿Y por qué siempre me duele la rodilla? Pucha, es algo de la familia, a todos les duele la rodilla derecha, a todos les duele la rodilla derecha. Pero yo no entiendo por qué. Cuando yo concientizo eso, que la rodilla derecha está diciendo que tiene conexión hacia el suelo, o sea, poner los pies en la tierra, la rodilla es avanzar, es propulsar, la derecha es el masculino. Entonces ahí cuando uno toma conciencia de los distintos aspectos, yo puedo decir, mi dolor de rodilla está ligado a esto. Y en base a eso yo puedo trabajarlo para recuperar mi salud física, ¿ya? Eso es un poquito lo que habla esta definición. Vamos a la siguiente. Si tienen dudas, me escriben o me hablan, ¿ya? La segunda definición es un poquito más extensa, pero apunta más o menos a lo mismo, ¿ya? Dice, la biodescodificación es una propuesta, si se dan cuenta aquí no dicen terapia, ¿ya? Como les dije, esto es complementario a las terapias, ¿ya? Es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de la enfermedad y su significado emocional para buscar a partir de allí la forma de sanar, ¿ya? Es un poquito lo que hemos estado hablando, ¿ya? O sea, entender por qué y en base a ese por qué encontrar cómo sanar, ¿ya? Cómo llegar a sanar esta enfermedad. Toda enfermedad
tiene un origen emocional y metafísico. Es decir, está causada por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta como tal. Y eso se proyecta en el plano físico del cuerpo. Aquí, a uno esto le puede sonar un poco extraño, ¿ya? Antes era peor, porque ahora nosotros tenemos asumidos algunas dolencias que están asociadas a un aspecto más psicológico. Antes esto era impensado, ¿ya? Por ejemplo, yo creo que a varias se han estresado y han tenido problemas al colon, y ustedes saben que es por estrés, ¿cierto? O les duele la espalda o el cuello, ¿ya? Cuando se sienten muy cansadas, con muchas cargas, espalda, cuello, se afecta, ¿ya? Y ahí uno dice, ay, me duele el cuello, pero es por el estrés, ¿ya? O sea, no es porque esté enferma de algo, no, es el estrés, ¿ya? Entonces ahora nosotros tenemos algunas nociones de que algunas emociones sí nos afectan físicamente, pero antes eso era impensado, ¿ya? O sea, ¿cómo el hecho de estar estresado te va a afectar tu cuerpo, ¿ya? Pero actualmente lo estamos ya digiriendo un poquito, ¿ya? Pero no es tan sencillo, sobre todo cuando uno no ha tenido nunca acercamiento con estas cosas, ¿ya? Pero de eso es lo que habla, que la emoción cuando se concentra se lleva al plano físico, porque el estrés, uno está estresado, uno sabe que está estresado, pero no le hace caso. Uno sigue ahí dándole, ¿cierto? Porque tiene que trabajar, tiene que hacer, cumplir, y sigue, del cuerpo, estoy estresado, no, uno sigue. Entonces al final dice, ya me aburrí, dolor, ¿ya? Para que tome conciencia. Entonces ahí cuando la persona ya está mal, ¿cierto? Con el dolor aquí, que tiene tirante el cuello y le duele la espalda, recién dice, ay, es que estoy estresado, ya tengo que parar un poco, ¿ya? La manifestación en el cuerpo es porque uno no hace caso a la emoción. La emoción está ahí y te está mandando mensajes, pero tú no escuchas y se manifiesta, ¿ya? La biodescodificación no reemplaza otro tipo de terapias o tratamientos, sino más bien lo complementa, porque la biodescodificación lo que hace es entregarnos una pauta. Nos dice qué es, pero no nos dice cómo trabajar. Entonces nosotros ahí, por medio de otras técnicas, podemos trabajarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago flores de Bach, yo puedo encontrar la razón emocional y en base a esa emoción trabajarla con las flores. Si yo hago reflexología, puedo encontrar la emoción y trabajar la emoción y además puedo trabajar el órgano físico afectado, ¿ya? Entonces yo puedo trabajar la biodescodificación como complemento a cualquier terapia y también a cualquier medicina, ¿ya? Incluyendo a la psicología, ¿ya? Entonces, en verdad es muy transversal el uso de la biodescodificación, solo que hay que abrirse un poco a entenderla, ¿ya? Y abrirse también a la idea de que nuestro cuerpo se afecta por lo que nosotros pasamos, por lo que nosotros pensamos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una última definición que dice, la biodescodificación o biodecodificación o decodificación biológica, que es lo mismo, ya pueden encontrarlo en base a esos tres nombres. Para algunos es una pseudociencia porque no se ha demostrado nada de ello en forma puramente científica por el momento. Ahí vamos a ver realmente si esto es tan así, ¿ya? Para otras personas se trata de una corriente, si se dan cuenta que sigue sin llamarse terapia, porque no es una terapia, ¿ya? Es una corriente distinta a la ciencia convencional, pero no tiene por qué ser una alternativa, ya que no hay motivo para usar solo una u otra, sino que ambos tipos pueden usarse en forma complementaria para ayudar a las personas e incluso juntarse con otras ciencias y medicina. Podemos decir que esta herramienta procura desentrañar el significado emocional de la enfermedad, estado o dolencia, ya porque que me duele la rodilla no es una enfermedad, ya entonces también sirve para dolencias o estados, ayudando a tratarlo de forma integral, comprendiendo y sanando. Ya cuando uno toma conciencia, cuando uno comprende, es más fácil sanar, ¿ya? Y eso es parte de la biodescodificación. Uno no hace biodescodificación y no le dice al paciente lo que le está pasando, ¿ya? Porque la persona tiene que tomar conciencia de qué es lo que le está afectando, porque si no va a seguir con lo mismo, y si sigue con lo mismo va a seguir enfermando, ¿ya? Entonces la biodescodificación va en una toma de conciencia. Entonces, bueno, eso es la biodescodificación.
Si se dan cuenta, toma varias aristas. Por eso les mostré 3 distintas formas en que está explicada, ¿cierto? Para que fueran viendo que usa distintos conceptos, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de la historia de la biodescodificación, de lo más importante de la historia de la biodescodificación, ¿ya? Que es la historia de Rick Gerard, que él es el padre de la biodescodificación, ¿ya? También es el padre de la medicina germánica, que es lo que él fundó. Él lo llamó de esa forma y después, con los aportes de otros, pasó a ser llamada biodescodificación, ¿ya? Él es un francés, perdón, es un alemán, que trabajó mucho tiempo también en Italia, ¿ya? Es un doctor dedicado al área de la oncología, o sea, él trabajó con pacientes con cáncer, ¿ya? En la Universidad de Tübingen, yo soy pésima leyendo otros idiomas, ¿ya? Tübingen, ¿ya? En Alemania. Él se recibió de su carrera, ¿cierto?, de medicina, y trabajó dentro de la misma universidad porque la universidad tenía una clínica, ¿ya? Dentro de esta clínica, él trabajó con pacientes oncológicos y se especializó en oncología. Bueno, él nació en 1935. En 1972 ganó una pasantía a Roma, donde él trabajó con personas de situación vulnerable, ya dándoles tratamientos médicos sin costo, ¿ya? Porque él ganó este financiamiento. Ahí él se fue con su familia, ¿ya? Incluyendo a su esposa, también doctora de la misma universidad, ellos fueron compañeros, ¿ya? Y ellos estaban ahí, muy bien, en Roma, y un día su hijo tuvo un accidente, ¿ya? Lo que pasó fue de que el hijo fue con el príncipe italiano Víctor Emanuel de Samboya, ¿ya? El cual sin querer le disparó, ¿ya? Y la bala se alojó en su cuerpo, y él vivió 4 meses después de eso y murió, ¿ya? Él murió en los brazos de su papá, ¿ya? Esto, por supuesto, fue un shock muy fuerte para esta familia. Perder un hijo no es fácil, ¿cierto? Y esto mismo, a los meses después, generó cáncer en ambos padres, ¿ya? La mamá y el papá. Entonces, Hammer, que es el apellido de él, y su esposa se enfermaron de cáncer. Él tenía un cáncer en los testículos. El cáncer de ella, en verdad, no lo conozco. Y él empezó a pensar por qué. ¿Por qué después de este accidente del hijo, de su muerte, ambos desarrollaron cáncer? ¿Ya? Y empezó a pensar en todos estos pacientes que él había tenido, y empezó a ver si es que tal vez había alguna relación de la muerte de su hijo con el cáncer, ¿ya? Entonces se puso a analizar esto, a cuestionárselo, y hizo una hipótesis que decía que, producto de un choque emocional fuerte, se podía desencadenar un cáncer. Entonces él comenzó a hacer un estudio al respecto con sus mismos pacientes oncológicos, ¿ya? Porque esta enfermedad se desarrolló de la nada, ¿ya? Entonces, en este tiempo, cuando él hizo esta hipótesis y se puso a desarrollarla, él estaba trabajando en una clínica oncológica en la Universidad de Múnich, ¿ya? Y ahí comenzó a investigar las historias de los pacientes, porque quería descubrir si es que había alguna razón emocional o un choque emocional en ese momento para que se hubiera desencadenado este cáncer, ¿ya? Y empezó a revisar sus historias, a conversar con los pacientes, y descubrió que todos los pacientes, al igual que él, tenían algún momento que había sido muy significativo y chocante, ¿ya? Y en base a este choque emocional, a los meses habían desarrollado el cáncer, ¿ya? Entonces, él dijo, ya, ok, un choque emocional genera cáncer, pero habían distintos tipos de cáncer. Y quiso profundizar un poco más en esto, porque esa conclusión no le servía de mucho, ¿ya? Porque no predecía más allá, o sea, a mí se me muere el hijo o choco en un auto y genero cáncer, pero no puedo predecir nada más, ¿ya? Entonces se puso a investigar un poquito más.
y empezó a hacer escáner de cerebro, ¿ya? Entonces empezó a revisar con los distintos pacientes cómo estaban las imágenes del cerebro, de su corteza cerebral, y en base a eso detectó que al momento de generarse un shock, ¿ya? El cerebro cambia una parte, ¿ya? Y eso se podía ver claramente con los análisis que él hacía. Él revisaba los historiales médicos previos y también psicológicos, y luego estos resultados que él obtenía, y se daba cuenta cómo se iba manifestando en el cerebro, ¿ya? Y así empezó a revisar dónde se generaba el cambio, porque no en todos los cerebros era igual, ¿ya? Dónde se generaba este cambio y cómo eso afectaba al órgano, porque todavía teníamos un problema, o sea, teníamos choque emocional, cerebro y el cáncer en algún lugar, ¿ya? Entonces había que de alguna forma juntar estas tres cosas, ¿cierto? Y aquí él ya se interesó de lleno y se puso a estudiar en profundidad estos distintos piquetes en el cerebro que se generaban, ¿ya? Y cómo se manifestaban según el órgano, ¿ya? Entonces, él llegó a la conclusión de que cada enfermedad se genera por un choque o un trauma sorpresivo, y que ese conflicto impacta en el cerebro, generando una lesión que él definió como foco Hammer, ¿ya? Y esa lesión genera, o sea, se ve en un escáner como anillos concéntricos nítidos, ¿ya? No puse fotito de los anillos, pero pueden buscarlos, ¿ya? Hay un montón en internet. Y las células del cerebro mandan una respuesta, ¿ya? Cuando se genera esto, hacia el órgano, ¿ya? Y lo enferma. Entonces, con estas señales que envía el cerebro, nosotros vamos enfermando. ¿Y de qué forma? Produciendo algún tumor, alguna necrosis de los tejidos o falta de funcionalidad del órgano. O sea, que deje de funcionar o que funcione, ¿cierto?, en menor cantidad o en exceso, ¿ya? Porque nosotros nos enfermamos tanto por exceso como por menos, ¿ya? Por ejemplo, la taquicardia son excesos, ¿ya? Entonces, los órganos también tienen excesos y disminuciones, ¿ya? Entonces, esto fue lo que él logró descubrir. Ahora, de esto él sacó distintas conclusiones, ¿ya? Lo primero fue que los conflictos específicos están unidos a áreas puntuales del cerebro, ¿ya? O sea, aquí ya dejó de simplemente ser cualquier lesión en el cerebro, sino que ya estábamos definiendo el lugar específico según el tipo de causa, ¿ya? Y esto fue en base a la evolución del cerebro. Entonces, cuando algo se situaba en el tallo del cerebro, que es la parte más antigua del cerebro, estaban relacionadas a cosas más básicas, ¿ya? Como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con supervivencia, ¿ya? Respiración, reproducción, alimentación, todo lo básico, todo lo que nosotros necesitamos para nuestra existencia, estaba en lesiones del tallo cerebral. En cambio, cuando estamos hablando de lesiones cerebrales, que es la parte más nueva, está más ligado al tema social, territorial, ya a todas las necesidades que nosotros no tenemos como necesidades básicas, pero sí son parte de nuestras necesidades actuales, ¿ya? También descubrió que habían dos fases de estas enfermedades, ¿ya? Una primera fase que él denominó fase activa, donde se veía el conflicto, ¿ya? ¿Cuál era el conflicto? O sea, el shock, ¿cierto? Cómo se caracterizaba este estrés emocional, y podía ver que muchos de los síntomas estaban relacionados con extremidades frías, falta de apetito y falta de sueño, ¿ya? Y después una segunda fase que le llamó fase de curación, que esta estaba asociada a resolver el conflicto, ¿ya? O sea, cuando uno ya se hacía consciente de él. En este periodo había un tema más psicológico, ¿ya? Pero también donde interactuaba el cerebro y el órgano, porque ahí tenemos el enlace de los 3 puntos, ¿cierto? Shock, cerebro, órgano. Y esta fase consistía en la recuperación
y se manifestaba con procesos difíciles, muchas veces con fatiga, fiebre, inflamaciones, infecciones y dolor, ¿ya? Todos estos eran síntomas de estas manifestaciones de los conflictos. Ahora, él, en base a todos estos descubrimientos que fue obteniendo, ¿cierto? Realizó lo que se llaman las 5 leyes biológicas de la nueva medicina. Ya, como les dije, él fundó la nueva medicina germánica, ya, él lo denominó de esa forma, entonces le puso las 5 leyes biológicas de la nueva medicina. Las 5 leyes no las vamos a ver porque son extensas, ya, pero él fue el que las hizo, por si es que las leen por ahí. Y ahí puso cada resultado de esta investigación que él fue haciendo, ¿ya? Además, a través de los años, él fue validando estos descubrimientos a través de 40.000 pacientes, ¿ya? Y estudió cada uno de estos casos para ver cómo se manifestaba y sacar sus distintas conclusiones. Y el resultado de este trabajo dio la creación de un diagrama que se llama psique, órgano, cerebro y órgano, ¿ya? Que señalaba la enfermedad en base al conflicto biológico y la causa, ¿ya? Y todo con los escáneres cerebrales, ¿ya? O sea, todo muy pauteado. Aquí mostraba dónde se generaba la lesión, a qué correspondía esa lesión, ya cómo se manifiesta, cuál es la enfermedad. Y eso quedó todo esquematizado. Entonces, aquí pueden recordar que yo les dije en delante, ¿cierto? De que lo definen como una pseudociencia, ¿ya? Porque no tiene validación científica, ¿ya? Pero ustedes pueden ver que la verdad es que él se dedicó a hacer una gran investigación. Estamos hablando de 40.000 casos. No es algo menor, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó, ¿ya? En octubre de 1981, el doctor Hammer presentó su investigación en la universidad en la que él hacía su postdoctorado, ¿ya? Y donde él también trabajaba en la clínica. Y él quería presentar justamente esto, todo su descubrimiento, toda su investigación con estos 40.000 pacientes. ¿Por qué? Porque él quería mostrar esto porque su intención era que eventualmente esto se enseñara en las universidades, ¿ya? Que los médicos pudieran tomar estas herramientas y usarlas en sus pacientes, para ayudar así a mejorar los pacientes, ¿ya? Y no solo tratar su sintomatología. Y él denominó todo esto la nueva medicina germánica, ¿ya? Ahora, el comité de la universidad rechazó su trabajo, o sea, ni siquiera lo dejó presentarlo. Y le rehusó el evaluar su tesis, ¿ya? Además, esto fue totalmente sin precedente, nunca había pasado en una universidad que habían rechazado así un tema, ¿ya? Y además, a los meses después, le llegó una carta con un ultimátum que decía que o él se rehusaba hacer sus investigaciones para seguir trabajando con ellos o lo despedían, ¿ya? Y él se fue. Él se fue del trabajo con esta universidad y siguió trabajando solo, ¿ya? Esto fue muy difícil para él porque no lograba entender por qué lo habían expulsado, ¿ya? Por qué no querían ver sus fundamentos científicos de toda esta investigación que él había hecho, pero él decidió seguir su investigación porque creyó que eso era más importante que seguir trabajando, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo creo que cada cual puede sacar sus propias conclusiones, pero no es el único caso, ¿ya? El doctor Edward Bach, ya, que es el que creó el sistema de las flores de Bach, también era doctor y también lo echaron del colegio médico, ¿ya? Entonces, al final cada uno de los que se ha salido un poco del rumbo de la medicina tradicional, terminan siendo expulsados y después se les denomina pseudociencias, a pesar de que puedan tener fundamentos científicos, ¿ya? Entonces, es para que ustedes analicen un poquito, o sea, imagínense 40.000 casos, ¿cierto? Con escáner y todo, y ni siquiera se lo quisieron revisar, ¿ya? Y bueno, él murió
con su técnica siendo llamada pseudociencia. Él murió en 2017. ¿Ya? Bueno, ahora, él postuló esto, y por supuesto no quedó ahí, porque él siguió investigando en forma independiente, y otros investigadores tomaron estos conocimientos como base y los siguieron aumentando, ¿ya? Y aquí tenemos algunos de los otros exponentes importantes que hubieron con la biodescodificación para llegar a la biodescodificación que tenemos hoy en día, ¿ya? El primero es un psicólogo que él agregó dos conceptos claves en la biodescodificación, que son el proyecto sentido, ¿ya? Ahora está súper de moda esto del proyecto sentido, ya que tiene que ver con que lo que yo hago sigue el sentido de mi vida, o si es que yo estoy fuera de mi sentido, ya, porque si yo estoy trabajando fuera de él, disculpen, ya, porque si yo estoy fuera de lo que tiene que ver con el sentido de vida, yo me empiezo a enfermar, ¿ya? Porque no estoy siguiendo lo que realmente quiero, ¿ya? No estoy a gusto. Y bueno, él tomó este concepto del proyecto sentido, ¿ya? Y empezó a incorporarlo dentro de lo que era la biodescodificación, ¿ya? Y también lo asoció a todo lo que eran los periodos de concepción, gestación, nacimiento y los ciclos biológicos, ¿ya? Porque, bueno, después, ¿cierto? Con el tiempo se ha sabido que hay cosas que se forman en nuestra gestación, otras que se forman en los primeros meses de vida, otros en la preconcepción, o sea, cuando estaba la idea de tenernos, ya todo eso va afectando. Discúlpenme, perdón. Bastián. Disculpen que me estaban llamando por teléfono, entonces lo llevé para que me contestaran, ¿ya? Ya. Entonces, como les decía, hay algunas cosas que uno se forman antes de que uno sea concebido, otras que se forman en nuestra etapa embrionaria. En la biodescodificación se habla mucho de qué etapa, primera etapa, segunda, tercera, ¿ya? Las etapas embrionarias son súper importantes porque el nivel de desarrollo del feto, que van desarrollando distintos órganos, va involucrado justamente a cómo estos se desarrollan a futuro, ¿ya? Y también tenemos nuestro primer trauma, que es nacer, ¿ya? Porque imagínense el feto, ¿cierto? Adentro de un ambiente acuoso, calentito, abrigador, sintiendo los latidos de mamá, ¿cierto? Y sale este mundo frío, seco, sin agua, ¿cierto? Ese es un primer shock, ya que se le llama el primer shock de, que no necesariamente el primero, porque puede haber tenido otros gestacionales, pero se le llama el primer shock al nacimiento, ¿ya? Y este también trae ciertos problemas a futuro. Entonces se va analizando así cada una de las etapas del desarrollo y cómo estas van afectando a futuro, ¿ya? También, a pesar de que esto no está incluido dentro de lo que es la biodescodificación como tal, yo considero que es muy bueno relacionarlo con lo que es las heridas de la niñez, ¿ya? Las heridas de la niñez se trabajan dentro de los primeros años de vida, cuando uno es niño, y, por ejemplo, una de las más conocidas es la herida del abandono, que es que el niño se sintió abandonado, independiente de que no haya sido realmente abandonado, pero se sintió abandonado, y eso conlleva a una serie de cosas en su vida adulta, ¿ya? Entonces, estas heridas de la niñez, para mi punto de vista, compatibilizan muy bien también con la biodescodificación, porque también van mostrando patrones, ¿ya? Lo mismo que hemos hablado, ¿cierto? Todos estos patrones, estas vivencias nos construyen. Entonces va mostrando cómo ciertos patrones se van repitiendo y recalcando y se van abriendo estas heridas y van volviendo a salir las consecuencias a futuro, ¿ya? Bueno, ahí eso es un poquito de mi cosecha. Como les digo, lo que son las heridas de la niñez no lo considera la biodescodificación, pero sí van muy de la mano. Y, por si acaso, si alguien no entiende algo, pregunte, ¿ya? Porque yo sé que no estoy tan básica con lo que estoy hablando, ¿ya? Y
Y bueno, él fue conectando esto con distintos síntomas y distintas enfermedades, ¿ya? Lo que eran las etapas gestacionales, el nacimiento, los ciclos biológicos, la concepción. ¿Ya? Después tenemos el enfermero y máster en PNL, Christian Fleche, ¿ya? Que él es el que creó la descodificación biológica, o sea, él ya nombró lo que es la biodescodificación actual, ¿ya? Él ayudó a vincular estas enfermedades, ¿ya? Y fundó la Escuela Francesa de Biodescodificación, ¿ya? O sea, él empezó a enseñar biodescodificación como tal. Y él a esto le mezcló un poquito de lo que era la hipnosis ericksoniana, ¿ya? Y la programación neurolingüística. Para trabajar, ¿ya? Aquí no es que la biodescodificación implique hipnosis, implique PNL, ¿ya? Sino que él, a los pacientes, una vez detectado con biodescodificación sus problemas, les aplicaba hipnosis ericksoniana y programación neurolingüística para trabajar estos problemas y sanar, ¿ya? Entonces él hizo la vinculación de estas distintas técnicas, o sea, usar dos técnicas distintas para trabajar con biodescodificación. Después tenemos el doctor Claude Sabat. Él hizo el método de biología total de los seres vivos. Después tenemos al doctor Salomón Sayam, que es el fundador de psicosomática clínica, y él aportó lo que es el síndrome del yacente. ¿Ya? Esto está relacionado a árbol, energía de árbol, totalmente. Y los aportes más recientes los generó Enric Corbera, ¿ya? Que es el que creó el método bioneuroemoción, que aquí integra lo que es física cuántica y también algunos principios metafísicos, ¿ya? Otros aportes lo hicieron aquí distintas personas, ¿ya? Sobre todo los grandes aportes han sido desde el área de la programación neurolingüística, ¿ya? Que es una de las formas que más trabajo con biodescodificación. ¿Por qué se trabaja con programación neurolingüística? La programación neurolingüística habla de que uno reprograma a través de lo que dice, ¿ya? Lo que el cerebro cree. Entonces, por ejemplo, hay ejercicios que son súper simples, no son totalmente PNL, no son totalmente programación neurolingüística, pero que sí son muy fáciles de trabajar y nos ayudan a rehacer estos conceptos que tenemos en la mente. Entonces, por ejemplo, cuando uno sabe algunas debilidades de uno, por ejemplo, yo estoy sintiéndome débil, ¿ya? O tengo baja autoestima. Uno se para frente a un espejo porque se tiene que mirar y uno se dice lo que uno no cree que es, pero sí quiere llegar a ser. Entonces uno se dice, por ejemplo, con baja autoestima, eres linda, eres fuerte, uno se acaricia, porque todas esas palabras que uno va diciendo, el cerebro los va procesando. Aunque uno lo diga como una mentira, el cerebro se lo va creyendo cuando uno lo va repitiendo y se va viendo a sí mismo y va reforzando eso. Y de a poco eso va interiorizándose en uno, ¿ya? Por eso es tan fuerte el poder de la palabra. Ya la palabra es crea realidades o destruye. Ya por lo mismo uno tiene que también tener cuidado con lo que dice, porque uno crea o destruye en otra persona también, ¿ya? Y desde ahí hay un gran aporte desde lo que es la programación neurolingüística a la biodescodificación, porque ayuda a trabajar esas emociones que están en desequilibrio, ¿ya? Que producen enfermedad. Y bueno, eso es sobre la historia de la biodescodificación. Voy a cambiar de tema. Entonces, quiero saber si alguien tiene alguna duda y si no, seguimos. Parece que no. Ya. Entonces, vamos a seguir. Ahora les voy a hablar un poquito de para qué, quiénes es la biodescodificación. ¿Ya? Primero, si es que hablamos para qué es la biodescodificación, es para encontrar una causa, ¿cierto?, a una enfermedad, dolencia o estado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un estado?
¿ya? Pongamos un estado depresivo, un estado de angustia, ¿ya? Enfermedad, todos conocemos la enfermedad, y dolencia, como les decía delante, el dolor de la rodilla, ¿ya? Dolor de espalda. Entonces, siempre con la biodescodificación encontramos la razón emocional, ¿ya? Lo que está generando este problema. ¿Para quién o quiénes es la biodescodificación? Para cualquier persona. Yo puedo aplicarle biodescodificación a cualquiera, ¿ya? Sea niño, sea adulto mayor. No hay ningún problema a quien yo le realizo una biodescodificación. Lo que va a cambiar es cómo yo trabajo lo que voy a encontrar por medio de la biodescodificación, porque yo no a todos los voy a poder trabajar con reflexología, por decir algo, o con flores de Bach, o con aromaterapia, ¿ya? Voy a tener que tratarlo según quién es, ¿cierto? ¿Qué tiene? Y en base a eso yo voy a tener que seleccionar el camino para trabajar, ¿ya? Pero la biodescodificación se puede aplicar a cualquiera persona, ¿ya? No está... la biodescodificación no es aplicable a animales ni a plantas, ¿ya? Como otras terapias que sí se pueden, ¿ya? Esta no. Biodescodificación es para humanos. No hay restricción de edad, no hay restricción de que esté tratándose, ¿ya? Porque la biodescodificación es conocer más, ¿ya? Entonces, no hay problema que la persona esté con quimioterapia por cáncer, ¿ya? Porque aquí vamos a ir viendo el por qué. Igual se puede trabajar en paralelo el por qué, más allá del síntoma y la enfermedad, ¿ya? Y nos sirve, ¿cierto?, para complementar cualquier tipo de medicina, ya sea alópata, o sea, la medicina tradicional, o sea para usar con terapias complementarias, o sea como autoconocimiento, o sea, para tomar yo conciencia de mi enfermedad, ¿ya? Uno cuando sabe biodescodificación lo aplica mucho en uno, ¿ya? Uno es así como, hoy me duele la pierna, ¿ya? Entonces, ¿por qué me duele la pierna? Y uno empieza a analizarse. Primero uno parte por casa, ¿ya? Entonces uno se tiene que autoanalizar. ¿Por qué me duele la pierna? Entonces empezamos a biodescodificar el dolor de pierna. Y empiezo a pensar qué relación tiene eso con los últimos sucesos que me han pasado, ¿cierto? Para que me esté doliendo la pierna. Entonces, también sirve para autoconocerse y ver cómo a uno le van afectando las cosas que le van pasando y poder hacer algo al respecto, ¿ya? Entonces, también se puede usar como una técnica para usar en uno y en su cercano. No es necesario que yo atienda a pacientes para usar biodescodificación, ¿ya? De hecho, entregué mi celular, pero existe una aplicación que uno baja al celular, que es el diccionario de biodescodificación, ¿ya? Y ustedes lo descargan, y cuando pasa a veces cosas, por ejemplo, una enfermedad específica, ¿ya? Uno la busca, por ejemplo, psoriasis, entonces uno pone psoriasis. ¿Por qué tengo psoriasis? Pincho y leo toda la descripción, sale la descripción de la etapa embrionaria y una serie de cosas, ¿ya? Pero ustedes se van a la parte de conflicto, así como en forma bien básica, y van a leer por qué se generó, ¿ya? ¿Qué es lo que está en conflicto para que se genere la psoriasis? ¿Ya? Ahora, eso es como lo más básico, porque no estamos viendo un poquito más el trasfondo. Eso no es biodescodificar totalmente, ¿ya? Pero ahí también para que sepan que existe esa herramienta, la pueden descargar, ¿ya? Es una que tiene como un fondo entre naranjo y rojo, ¿ya? Y sale un bebé en azul. Ya. Entonces, como les dije, me voy a desviar un poquito del tema, porque también la biodescodificación, como toma hartos conocimientos, también integra un poco lo que es la medicina china, ¿ya? Y dentro de la medicina china toma lo que es el concepto del yin y el yang, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver. Y toma lo que es denominado los 5 elementos de la medicina china, ¿ya? Los 5 elementos de la medicina china son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, ¿ya? Esos son los 5 elementos. Ahora, cada elemento tiene varias cosas asociadas, ¿ya? Cada elemento tiene un órgano asociado, tiene una víscera, que es un órgano, pero no principal para los chicos,
¿ya? Pero que está asociado al órgano. Ahí vamos a ver eso con detalle. Está asociado también a un órgano externo, o sea, pongamos los ojos, la nariz, ¿ya? Órganos que uno puede tocar por fuera de la piel, ¿ya? Y está asociado a un sentimiento, ¿ya? Entonces lo que postulan los chinos desde hace miles de años con esto es que cuando nosotros tenemos un sentimiento desbordado, ya sea positivamente o negativamente, esto nos enferma. ¿Y qué enferma? Nuestra víscera primero. Cuando la víscera no es capaz de soportar esto, termina enfermando nuestro órgano, ¿ya? Entonces el primero que se sacrifica es la víscera y después ya ataca al órgano, ¿ya? Y esto es por las emociones que tenemos desbordadas, ¿ya? Entonces vamos a analizar cada una de estas 5 emociones, ya que son las emociones básicas de la medicina china. Primero tenemos el elemento madera, ¿ya? Que es el que está acá. El elemento madera se vincula a lo que es la creatividad, la libertad y la compasión, ¿ya? El sentimiento que manda la madera es la ira. Entonces, aquí ustedes podrían decir, pero la ira ya es un sentimiento negativo. No, porque la ira tiene que estar controlada. Yo no sé si es que alguno de ustedes ha visto Intensamente. Quienes no hayan visto Intensamente, es una película de Pixar, pero es fantástica, ¿ya? Es de monitos, pero es fantástica, así que les recomiendo verla, es muy profunda, ¿ya? Y ahí ustedes van a ver que está la ira, ¿ya? Representada. Y ahí, cuando uno ve esta película, se habla justamente de que cada uno de estos sentimientos, aunque muchas veces uno los valora negativamente, como la pena, como la ira, son necesarios para mantenernos vivos, ¿ya? Entonces la ira no es un sentimiento malo de por sí. El problema es cuando tenemos un exceso de ira o un déficit de ira, o sea, nada me molesta, ¿ya? Eso tampoco es bueno, porque yo estoy acumulando, ¿ya? O si estallo por todo, eso es malo, tampoco, ¿ya? Ninguno de los extremos son buenos. Entonces, el sentimiento de la ira es el que maneja la madera, ¿ya? Y aquí el órgano principal es el hígado, ¿ya? Y su víscera es la vesícula biliar. Entonces, cuando una persona tiene tendencia a la ira, ¿ya? El primero que se afecta es la vesícula biliar. Entonces, la persona genera cálculos en la vesícula por lo general, ¿ya? U otros problemas biliares. Y cuando ya la vesícula no da más, porque la persona no hace caso, ¿ya? Porque la manifestación en el órgano es señal de que algo está pasando, ¿ya? Entonces, cuando la persona ya no hace caso, pasa a afectar a nuestro órgano, que vendría siendo el hígado, ¿ya? Que es el que se está defendiendo aquí, porque la víscera se sacrifica por el órgano, ¿ya? Entonces, lo que se postula aquí es que si es que uno logra controlar esta ira y mantenerla dentro de los parámetros correctos, ¿ya? Ni en exceso ni en déficit, nosotros nuestros órganos los vamos a tener como corresponde, ¿ya? A su vez, el órgano externo que manifiesta la ira son los ojitos, ¿ya? Entonces también los ojitos son afectados cuando uno está con estos estados anormales de ira, ¿ya? Por ejemplo, a uno se le nubla la vista cuando está demasiado enojado, ¿ya? Uno se enfoca mucho, se cierra el campo visual, ¿ya? Ahí está la manifestación en los ojitos, ¿ya? Entonces así uno puede ir asociando estos 3 órganos con la emoción que está descompensada, ¿ya? Vamos a la siguiente emoción y después les voy a explicar cómo se interrelacionan y todo lo demás. Entonces tenemos el fuego. El fuego es el segundo elemento, ¿ya? El fuego es el representante del amor y el sentimiento que trabaja es la alegría. Aquí también, a quienes han visto Intensamente, pueden acordarse que el personaje Alegría está dentro, ¿cierto?, de los que salen, ¿ya? Y también la película, por eso les digo que es muy buena y que deberían verla si es que no la han visto, muestra que uno no puede estar todo el día alegre, ¿ya? Tampoco es sano, porque nubla las otras emociones, ¿ya? Es importante la alegría, pero no en exceso y tampoco en déficit,
Uno tiene que mantener una alegría en un estado normal, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la alegría está desbordada, ¿ya? O cuando está en déficit, que nos afecta a nuestra víscera. Y la víscera asociada al fuego es el intestino delgado, ¿ya? Entonces el intestino delgado se afecta. Puede generar, por ejemplo, problemas digestivos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros no ponemos atención a este déficit o a este exceso en nuestra víscera, afecta a nuestro órgano, que en el caso del fuego es el corazón, ¿ya? Entonces el corazón ya se ve afectado cuando nosotros no hicimos caso a nuestra víscera, ¿ya? Ahora, la víscera y el órgano se afecta al igual que la emoción. O sea, si yo tengo exceso, también voy a tener exceso en mi órgano, ¿ya? Si yo tengo un exceso de alegría, voy a tener un exceso de funcionamiento del intestino delgado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y puedo generar taquicardia, un exceso en el corazón, ¿ya? Entonces, ahí también tenemos que tener esas consideraciones. Y el órgano externo a través del cual uno llega es con la boca interna, ¿ya? Para los chinos la boca se divide en dos partes, externa, que son los labios, e interna, que es lo que es la lengua y dientes, ¿ya? Hay que entender también que para los chinos un método diagnóstico es a través de la lengua. Ellos hacen sacar la lengua y según el color, las dimensiones, la rugosidad, se diagnostican cosas a través de la lengua. Entonces la lengua es un órgano muy, muy importante, ¿ya? ¿Alguien quiere decir algo? Ya. Voy a silenciar ahí los micrófonos. Ya, ese es el fuego, ¿ya? Después tenemos nuestro tercer elemento, que es la tierra. El elemento tierra está asociado a lo que es la empatía y la razón, ¿ya? Pero el sentimiento que aquí domina es el sobrepensamiento. Esto nos puede sonar un poco extraño porque para nosotros el sobrepensamiento no lo consideramos un sentimiento, ¿ya? Pero sí es algo que vivimos, ¿ya? Cuando uno empieza, ¿cierto?, con pensamientos rumiantes, ¿ya? O sea, que están ahí dando vuelta, y eso sabemos que no es bueno, ¿ya? Pero tampoco es bueno no tener conciencia sobre lo que hacemos ni decimos, o sea, ni siquiera evaluar lo que estamos haciendo, ¿ya? Ahí tendríamos un déficit, ¿ya? El sobrepensamiento también tiene que mantenerse en equilibrio, ¿ya? Todo tiene un equilibrio. Y aquí, la víscera afectada es el estómago, ¿ya? El estómago es el primero que resiente este sobrepensamiento. Un ejemplo simple, por ejemplo, es uno tiene una pelea con la pareja y se le corta el apetito, ¿ya? Porque uno empieza ahí a darle vuelta a la discusión, que debía haber dicho esto, debía decir esto otro, bla, ¿ya? Se corta el apetito, se afecta al estómago, ¿ya? Y cuando nosotros no tomamos atención al problema en el estómago, pasa a ser del vaso páncreas, ¿ya? Para los chinos el vaso y páncreas son el mismo órgano, ¿ya? Entonces aquí se afectan ambos. Y casi siempre que hay problemas en el vaso, hay en el páncreas y viceversa. Es muy usual. Y el órgano externo es la boca, pero los labios, ¿ya? Después tenemos el metal. El metal está asociado a lo que es la reverencia y la trascendencia. Y el sentimiento del metal es la pena profunda, ¿ya? En la medicina china se le llama la pena del pulmón, porque ese es el órgano, el pulmón, ¿ya? La pena del pulmón no es una pena suave, es una pena fuerte, ¿ya? No es, no sé, mi gato se subió a la mesa y se comió mi pan y me dio pena, no, ¿ya? Es una pena profunda, una pena de muerte, una pena de pérdidas profundas, ¿ya? Y la víscera que está asociada es el intestino grueso. Para los chinos el intestino grueso se llama colon, ¿ya? Pero no es que sea solo el colon, sino que es todo el intestino grueso, ¿ya? Les digo porque pueden encontrar literaturas que digan que la víscera es el colon, ¿ya? Pero es todo el intestino grueso. Y aquí es el clásico ataque al colon, ¿ya? Ese es el clásico del elemento metal.
Y cuando ya nosotros no ponemos atención a estos problemas al colon, se afecta el pulmón, ¿ya? Y viene la pena del pulmón. Y es muy, muy común que las personas que tienen problemas pulmonares recurrentes hayan partido después de una pena profunda, ¿ya? Es muy común. Si es que uno se pone a indagar un poquito, es muy común encontrar eso, ¿ya? De hecho, a mí me pasó una vez que haciendo reflexología yo toqué la parte del pulmón y la persona se puso a llorar, ¿ya? Le toqué justo la pena profunda y empezó a salir esa pena que estaba ahí contenida y yo le sentía en el pulmón que estaba lleno de burbujitas, ya que eso uno siente, o arenilla en la reflexología, ¿ya? Esa es la pena del pulmón, son penas profundas, cosas que hirieron y que siguen ahí, ¿ya? Que están ahí presentes. Y esto, ¿cómo se afecta? En la nariz. Entonces también está muy relacionado con las alergias, ¿ya? Muy, muy relacionado con las alergias. Y con todos los problemas respiratorios, ¿ya? Ese es el elemento metal. Y el último de los elementos es el elemento agua. El elemento agua se asocia a la sabiduría, a la filosofía y a la voluntad. El sentimiento que manda al agua es el miedo, ¿ya? Aquí lo mismo que hemos hablado, ¿ya? Bueno, con la pena no les di el ejemplo. Pero es importante sentir pena, ¿ya? Pero el tema es no hundirse en la pena, ni ser indolente, ¿ya? Entonces, la pena en sí no es mala, ¿ya? El problema es cuando se desborda, ¿ya? Cuando está en déficit o en exceso. Aquí, el miedo, también es importante tener miedo, que cuando uno no tiene miedo, hace cosas que atentan con el bienestar de uno. Si yo no tengo miedo a usar un cuchillo, me puedo cortar, ¿ya? Pero si yo tengo exceso de miedo que no me deja cortar con el cuchillo, tampoco es bueno, ¿ya? Entonces, el exceso de miedo y la falta de miedo también son malos, ¿ya? Siempre la emoción tiene que estar en equilibrio. Entonces, este sentimiento de miedo al que afecta es a la víscera vejiga, ¿ya? Y aquí esta es la más fácil de asociar. ¿Qué pasa cuando uno tiene mucho miedo? Se orina. El esfínter deja de funcionar, ¿ya? La vejiga es la primera que se afecta. Y el órgano mandante es el riñón, ¿ya? Entonces, la primera que se sacrifica es la vejiga y el que se afecta más profundamente es el riñón. Y el órgano externo, aquí está equivocado, es la oreja, ¿ya? De hecho, es típico del miedo taparse la oreja y cubrirse, ¿ya? Es el órgano externo que se afecta con el miedo, ¿ya? Entonces, bueno, ahí están los 5 elementos. Ahora, ¿de qué me sirve esto? ¿Ya? Que cada elemento también se interrelaciona con el otro, ¿ya? Por ejemplo, el fuego, a ver, no, partamos desde otro lado. ¿Ya? El agua crea la madera, ¿ya? Porque sin agua no hay planta, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo afectada la madera, puedo trabajarla con el agua, ¿ya? Porque el agua le aporta a la madera, ¿ya? Le ayuda. La madera prende el fuego. Entonces, también podemos trabajar con los sentimientos o con los órganos de la madera para activar el fuego, ¿ya? El fuego, como destruye, genera ceniza y genera la tierra, ¿ya? Y la tierra, de la tierra sale el metal, ¿ya? Por lo cual la tierra ayuda a metal. Y el metal se debe enfriar con el agua, ¿ya? Entonces, ahí este es uno de los ciclos, ¿ya? Pero existe otro ciclo, que es para apagar, ¿ya? Entonces, cuando necesitamos darle energía al siguiente, lo hacemos en este ciclo que yo les dije recién, porque le ayudan, ¿ya? Pero cuando están desbordados, tenemos que aplacar. Y en ese caso, usamos la estrellita que está acá adentro. A ver, voy a usar el lápiz ahora. Entonces, por ejemplo, pensemos que yo tengo
aquí tenemos que apagar, ¿cierto? Entonces tenemos desbordada la emoción de el metal, o sea, la pena es muy intensa, ¿ya? ¿A quién vamos a acudir? A la madera, ¿ya? Ahí por la estrellita, ¿ya? Cuando la madera está desbordada, ¿ya? O sea, cuando la ira está desbordada, vamos a usar, ay, perdón, chicos, lo hice al revés, ya, ahora sí, ya. Todo lo contrario. Cuando el miedo está, ¿por qué el miedo? No, la pena. Cuando la pena está desbordada, usamos el fuego, ¿ya? Va de aquí para allá, ahí sí, ¿ya? Porque el fuego derrite el metal, ¿ya? Entonces, le baja. Ahora sí, el metal nos ayuda a calmar la madera, ¿ya? Porque metal contra madera pierde la madera, ¿ya? El metal va a cubrirlo. Después, para apagar un poco la tierra, crece la madera, ¿ya? Para apagar el agua, vamos a echarle tierra, ¿ya? Y para apagar el fuego le tiramos agua, ¿ya? Entonces ahí está el ciclo de control, ¿ya? Este ciclo se llama de control, porque ayuda cuando están exacerbados, ¿ya? En cambio, este ciclo de acá es como el ciclo maternal, ¿ya? Porque es el que abraza al otro, ¿ya? Es un ciclo de generación, ¿ya? Y este es el de control, el de adentro. Y así uno trabaja los órganos de medicina china. Entonces, que ustedes podrían decir, ya, pero ¿cómo voy a trabajar el otro órgano? Es como extraño. ¿Cómo el hecho de trabajar fuego me ayuda con la pena? ¿Cómo me ayuda con el problema del pulmón? ¿Cómo me ayuda con el problema del intestino? ¿Ya? Porque cuando tengo desbordados estos, ¿ya? Yo puedo trabajar sobre cosas que afectan en el corazón o en el intestino para que trabajen sobre acá. Y eso, por ejemplo, lo puedo hacer en algunas terapias como son la reflexología. Yo, en vez de trabajar directamente el pulmón, si la persona está muy resfriada, puedo trabajar su intestino, puedo trabajar su corazón y que ellos le den que estos apaguen el síntoma del pulmón, sin necesariamente tocar el pulmón, porque a veces está tan afectado que molesta mucho, ¿ya? Entonces así se van trabajando estos órganos en estos ciclos, ¿ya? De generación y de control, ¿ya? Y eso es sobre los órganos y la medicina china. Entonces aquí también vimos una relación de órgano con sentimiento. Y ahí se pueden dar cuenta que esto no es una idea nueva, ¿ya? Sino que es algo que viene de hace mucho, mucho tiempo, y los chinos lo han trabajado milenios, ¿ya? Que es cómo afecta el sentimiento a nuestros órganos. Y miren, el más fácil de experimentar, como les digo, es la pena del pulmón. Es súper fuerte y es muy común que las personas con penas muy fuertes tengan afectados los pulmones. Muy, muy común. Eso es para que empiecen a fijarse, porque uno no se fija, ¿ya? Pero después uno se empieza a dar cuenta y empieza a tomar más sentido esto, ¿ya? O, por ejemplo, el tema del miedo con la vejiga y el riñón, ¿ya? Por el tema mismo de que si el miedo es demasiado grande, uno se hace pipí, ¿ya? Entonces, ahí uno ve cómo hay una correlación directa con la víscera, en este caso. Y bueno, esa es la introducción hacia lo que es la biodescodificación. Como un tips más, les voy a dejar el tema de la lateralidad, ¿ya? Cuando nosotros tenemos afectado el lado derecho, está asociado a la energía masculina, ¿ya? Que puede ser mi hijo hombre, mi papá, ¿ya? Todo lo que es masculino, o mi lado masculino, porque nosotros somos yin y yang, ¿ya? Somos un equilibrio de lo masculino y lo femenino, ¿ya? Y ambas energías son importantes y tienen que estar equilibradas. Entonces, si estoy desequilibrada en mi lado masculino, también se me puede afectar mi lado derecho. En cambio, cuando yo tengo un problema que se manifiesta al lado izquierdo, es en el lado femenino, ya sea mamá, ya sea abuela, sea hermana, sea hija, ¿ya? Cualquier energía femenina o mi propio lado femenino que está en desequilibrio, ¿ya? Entonces así uno trabaja lo que es la lateralidad,
¿ya? Ahora esto también tiene cosas, o sea, lo femenino y lo masculino también implica cosas. El masculino generalmente está asociado a los bienes materiales, ¿ya? Entonces, cuando hay problemas de dinero, por ejemplo, se suele afectar el lado derecho, ¿ya? Porque no tengo mi estabilidad, y el masculino es la estabilidad. En cambio, cuando tengo problemas más sentimentales, se suele afectar el lado izquierdo, porque mamá es contención, ¿ya? Es el abrazo. Entonces, el lado femenino, el lado izquierdo, se afecta por ese tipo de problemas, ¿ya? Y eso uno después lo va asociando según el órgano y según el lugar, ¿ya? Porque cada lugar, cada órgano tiene significados diferentes, ¿ya? Entonces así uno va trabajando un poquito lo que es la biodescodificación. Ya todo tiene un significado que es bastante más profundo. Yo intenté pasar un poquito ya por distintas áreas para darles algunas herramientas. Y no sé si alguien tiene alguna duda. A ver. Sí, queda grabado y mañana lo subimos al YouTube de Alicap, ¿ya? Igual lo publicamos en el Instagram de Alicap y de Huerto Lima, ¿ya? Dime, Viviana, sí. ¿Me escucho? Sí. Ya, hola. Mira, mi pregunta es, ¿cómo decodifico la hipertensión arterial que es generada por un problema renal pero que viene de nacimiento? ¿Con el proyecto sentido o con el transgeneracional? Es que se toma de varios lados. De todo. Si la biodescodificación toma todos los sentidos, entonces hay que tomar. Aquí hay un tema embrionario, primer punto, Claro. porque viene de nacimiento. Entonces, Sí. el transgeneracional es súper importante y también qué pasó en el embarazo. La Uh-huh. etapa del riñón, no me acuerdo, pero es importante saber en qué etapa se desarrolla el riñón y qué pasó en ese mes. ¿Ya? Ah, ¿Qué pasó en ¿qué ese le mes? pasó a la mamá? A la mamá, si Prácticamente, hubieron porque problemas, si hubo exactamente. síntomas de pérdida. ¿Ya? Todas esas Uh-huh. cosas son súper importantes, lo que es la etapa embrionaria. Ahora, esto no necesariamente, bueno, depende de las técnicas que uno maneje, pero por ejemplo, si es que uno sabe técnica metamórfica, no necesariamente necesita que la persona lo diga, porque lo puede ir tanteando, ¿ya? En la columna, ¿ya? Porque cada vértebra es una etapa, entonces Sí. también uno puede usarlo desde ese sentido. Ya todo va un poquito en las técnicas que uno maneje. Pero claramente si es de nacimiento, hay un tema transgeneracional y un tema embrionario que hay que revisar sí o sí. Y después ya biodescodificar la enfermedad en sí. O sea, ¿qué significa esta hipertensión? ¿Qué significa el problema en sí que hay en el riñón? ¿Ya? Entonces hay que biodescodificar qué significa esto más allá para que la persona a eso actual pueda ponerle atención y trabajarlo. ¿Ya? Y no Claro. solo quedarse con el pasado o lo que viene, ¿cierto?, de la energía del árbol. Sí. Ya. Gracias. De nada. Ahí tienes varios aspectos. Siempre la biodescodificación es súper completa, entonces hay que tomar todos los Sí. aspectos y hacerse una idea general. Y cada caso es único. Así que esa es la gracia. Por eso no es solo el diccionario. Ya no sirve solo tener el diccionario. Eso. No sé si alguien más tiene alguna duda. Estoy aprovechando de tomar un poquito de té que tengo media seca la garganta. Creo que no. Bueno, entonces, para quienes están interesados, ¿cierto?, en aprender más profundamente lo que es la biodescodificación o las terapias complementarias a nivel general, esta semana parte nuestro curso de biodescodificación, que son solo 4 clases, ya, pero son 4 clases de 2 horas y media cada una, y aparte tienen que estudiar. Todos los cursos tienen una evaluación final para tener la certificación. Como somos una OTEC, ¿cierto? Tenemos una certificación que va bajo la norma chilena de calidad. Y esta certificación ustedes la pueden usar en su currículum también, porque es una certificación, ¿cierto?, no de cualquier institución. Y en estas clases, ¿cierto?, de biodescodificación, vamos a ver desde la historia, pero vamos a tocar, ¿cierto?, las 5 leyes y vamos a indagar un poquito más profundo. Vamos a ver el yin y el yang de la medicina china. Vamos a trabajar lo que son el niño, las heridas de la niñez, ¿cierto?
lo que son las etapas embrionarias, el desarrollo del cerebro, porque en eso va mucho lo que es la biodescodificación, las lateralidades, los órganos y qué significa, ¿cierto? Las distintas cosas, cómo se manifiesta en la biodescodificación. Y para los que quieren hacer el diplomado de terapias complementarias, este es el primer módulo del diplomado, ¿ya? Hicimos esta modalidad ya para facilitarlo un poco porque no todos querían todos los módulos del diplomado. Entonces, uno puede tomar solo los módulos que le interesan, ya por ejemplo biodescodificación y por decir algo aromaterapia, ¿ya? O uno puede hacer todos los módulos, que son 8, ¿ya? Y con esos 8 módulos completados se obtiene el diplomado en terapias complementarias, que también tiene su propio certificado, ¿ya? ¿Cuáles son estos 8 módulos? Tenemos el curso de biodescodificación, el de aromaterapia, el de biomagnetismo, el de gemoterapia, el de reflexología podal, el de flores de Bach, auriculoterapia y el último módulo es un módulo de terapia en pacientes. ¿A qué se refiere esto? A cómo yo llego al paciente. Anamnesis, report, ya todo lo que tiene que ver con cómo yo conecto con el paciente y logro, ¿cierto?, ir obteniendo la información para poder llegar a tratarlo en forma más integral, ¿ya? Cada una de estas terapias, ¿cierto?, tiene sus propias evaluaciones. Ahora, no todas necesitan implementos, porque ese también es un miedo que uno puede tener, ¿cierto? Ay, voy a tener que comprar aceites esenciales en aromaterapia, los imanes para el biomagnetismo, las gemas para gemoterapia, las flores de Bach, y va sumando dinero, ¿cierto? No necesitan tener todos los materiales. Ya, por ejemplo, para trabajar gemoterapia, yo necesito que graben un video, ¿ya? Pero pueden poner otras cositas, es para ver que sepan trabajarlas, ¿ya? No necesitan tener todas las gemas. Si tienen las gemas, mejor, porque van a ver los resultados de la terapia, ¿ya? Pero es más que nada ver que puedan hacer el proceso, ¿ya? Lo mismo con el biomagnetismo, ¿ya? Y con otras terapias como las flores de Bach, la formulación me basta, no necesito que hagan el frasquito, ¿ya? Así que para los que les da susto un poquito por el tema de los materiales, para que sepan que no hay problema con eso, ¿ya? Cada clase queda grabada y queda subida en el aula virtual, a la cual hay acceso los 7 días de la semana y 24 horas, pueden revisar el video cuantas veces quieran, y después van a tener acceso en forma posterior a terminar, ¿ya? Para revisar, y además va todo con material complementario, tanto el que escribe cada profesor, como libros complementarios. Por ejemplo, el de biodescodificación va con 2 diccionarios de biodescodificación, más el material, ¿ya?, que corresponde al módulo, ¿ya? Y eso, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda al respecto de esto, porque, bueno, yo leí ahí también sus inscripciones y vi que algunos tenían dudas respecto al diplomado. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, y si no, ya estarían finalizando por el día de hoy. O sobre lo que vimos antes. A mí da lo mismo respecto a que sea la duda. Ah, bueno, y yo, para quienes me conocen, siempre respondo las consultas, ¿ya? Asesoro, post curso también, no tengo ningún problema con eso, porque yo sé que no hace uno todo en el momento y no se le presentan todos los casos tampoco en el momento, y uno posteriormente puede tener dudas y yo siempre estoy dispuesta ahí a contestar, ¿ya? A veces me demoro un poquito, pero contesto. Siempre contesto. Bueno, chicos, creo que no hay dudas. Entonces, vamos a finalizar por hoy día. Como le comentaba ahí a una de las chicas que estaba conectadas, esta clase quedó grabada, yo la voy a subir ahora a YouTube, y desde mañana ya la pueden acceder a ella, pueden revisarla, ¿cierto? En YouTube de AliCap, y también vamos a subir ahí el link a el Facebook, o sea, perdón, al Instagram de AliCap y de Huertonimo. Dime, Viviana. Bueno, ¿querías decir nada? Que prendiste el micrófono. No, estaba apretando el botón. Pero igual te voy a aprovechar de hacerte una pregunta. Dime. Yo trabajo, también hago terapias complementarias, pero yo trabajo en el péndulo hebreo. Ya. No sé si tú conoces algo del péndulo hebreo. Lo he y visto, está pero llevado, no he profundizado al respecto. no, ya. Y estamos trabajando con una niña que tiene un cáncer de mama subclavicular izquierdo. ¿Ya? Es la segunda vez que ya tiene el cáncer.
pero esta vez ella no se lo extirpó, tiene 3 años con ese cáncer acá. Ya. Esto le tomó acá y todo. Bueno, dentro de todo le hemos trabajado, empezamos por el proyecto Sentido, y después del proyecto Sentido hemos trabajado su niña interior, que está en etapas, que le trabajamos de 5, creo que de los 5 a los 6 años, de los 7 a 8 años, y ahora de los 10 a 11 años, que ha generado en ella como crisis curativa, que ha tenido vómitos, diarrea, e incluso ha tenido ahora, a mí me hizo como un clic, porque le dio otitis y todo en el lado izquierdo, y fue justamente en la etapa de los 10 a 11 años donde sus papás se separaron, y bueno, como uno cuando hace la terapia esta siente, ve cosas, y todo me hizo como un sentido. Ellos se separaron, y ella la falta de protección, porque los pechos tienen que ver con la protección. Con la nutrición. Exactamente, y por ejemplo en el proyecto Sentido se hizo porque en esas cosas que uno le llegan, y me pude dar cuenta que fue a los 2 meses de su gestación, su madre no quería tenerla y quiso como abortarla, y ahí ya parte el bioshock que generó después este cáncer en ella. Y como te comentaba, en esta parte ahora de la niña de 10 a 11 años le generó que tuvimos como que pararla ya más de una semana, porque le vino como todo fuerte, porque se empezó a mover mucho en ella, y claro, porque ella cuando pequeña, sus papás se separaron y todo, se sintió más desprotegida, porque veía a su papá como por aquí, y ver que se iba, la desprotección, la falta de contención que pasa ahora, que sigue la incomprensión, la soledad con lo que vivió ella, porque se quedó todo eso calladita para no preocupar a su mamá, porque fue por una infidelidad, y ella se tapaba los oídos, entonces, porque habían portazos, gritos, peleas. Entonces eso me hizo sentido de que podía tener una crisis curativa con la otitis que tiene ahora, Sí. porque la tiene solamente este lado izquierdo, más que no, el derecho casi nada, prácticamente es el izquierdo. Entonces esa era mi consulta, si podía estar teniendo una crisis curativa, porque tiene mucha Sí. vómito, por ejemplo, diarrea, que es todos los sentimientos que tiene. Sí, y por ejemplo, el tema de que tenga una otitis en el lado izquierdo, ¿qué impide esta otitis? Escuchar. Entonces, no Escuchar, estoy escuchando a mamá. sí, Hay algo ahí, no quiero escuchar a mamá, no quiero escuchar la versión de ella, yo no quiero saber eso, ¿ya? sí, Yo le estoy prestando oído solo a papá, no quiero escuchar a mamá. Y está muy relacionado con los años, porque de 7 a 14 años uno es energía masculina. Entonces, sí, esto que se rompió ahí, creo yo tomé partido con mi papá, ¿ya? Porque estoy viviendo su energía en ese momento. Entonces, a mamá no la quiero escuchar, ¿ya? Entonces, por eso también la otitis. Entonces, claro, si ahí ella está con una crisis curativa bien fuerte, tal sí, vez tienes que fuerte, sí. retroceder todavía un poquito, trabajar un poquito antes, porque ahí todavía hay algo que todavía no está totalmente firme para dar este paso a esta etapa que fue muy chocante claramente para ella, y ella necesita contención. Y si la Sí, contención no se la da mamá, se la tiene que dar ella, ¿ya? Entonces, igual que abrace su niño interior cuando esa contención le falta. Entonces, cuando se encuentre con ella en la terapia, que se abrace, que se sienta, que se acoja y que le dé esa protección que mamá no dio, ¿ya? claro, Porque eso le está haciendo falta, necesita ese abrazo, esa contención, y necesita también manifestar, ¿ya? Porque ella no quiere escuchar, entonces tiene que hablar, ¿ya? claro, porque en total, aparte de todo eso, fueron muchos maltratos vividos por su mamá. O sea, golpeada, pero mucho, 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 mucho. Entonces todo por el lado izquierdo, mamá, entonces todo Sí, eso como que hace una idea, se puede decir, de un seguimiento de cosas. sí. No, Y y bueno, claramente, o sea, eso era. el Sí, oído, o sea, el oído ya es una manifestación, oído izquierdo, o sea, yo no quiero escuchar a mamá, no quiero saber, no quiero, como que ella se está negando a ver eso, a tomar ese claro, lado, ella lo está negando. Entonces, claro,
como se manifestó de esta forma, es porque todavía no está preparada. No está preparada para escuchar esto, ¿ya? Por eso le reaccionó el oído. Entonces, ahí hay que tener, ojo, por eso te digo, retroceder un poquito, ¿ya? Porque está muy intenso en este momento, hay que retroceder un poquito. Afirmar un poco antes y después ya enfrentarnos a esta situación, que claramente hay algo muy fuerte ahí, que ella no quiere escuchar, ¿ya? Ya. Eso. Esa es como mi recomendación. Muchas gracias. De nada. Eso, ¿alguien más? ¿Alguna duda de cualquier tipo? Como les digo, yo dispuesta aquí a recepcionar las consultas. Ya. Lo otro que le podrías decir es que se haga cariñito, pero que se mire y se haga cariñito, ¿ya? Porque necesita eso, el tacto. Sí, Sí, es la súper papacha. importante. Sí, que se haga cariñito, que se abrace. Sí, da lo mismo que no sea otra persona, porque ella se tiene que autocontener. Entonces, Sí. necesita abrazarse, acariciarse, amarse, que ahí está un déficit importante. Sí. Eso. Ya, creo que no hay más dudas. Bueno, igual ahí cualquier consulta nos las pueden dejar también en las redes sociales, ¿ya? Así que eso, que tengan muy buenas noches. Cualquier duda también sobre los cursos nos informan, ¿ya? Que estén muy bien. Igual, gracias. Buenas noches. Chao.